Hablando sobre un tema que es bastante importante, como es el tema del agua y el tema de la salud, que definitivamente está en la palestra política y pública en nuestros países. Antes de entrar al tema del agua y la salud, me gustaría hablar un poco sobre la organización que represento. International Policy Network, que es una organización sin fines de lucro. Tenemos la sede en Londres, pero hacemos trabajo sobre temas de libre comercio, salud, medio ambiente, tecnologías, y trabajamos con académicos y organizaciones, con think tanks alrededor del mundo. Aquí en Latinoamérica hacemos mucho trabajo en los últimos meses con think tanks en todos los países de la región en temas de libre comercio y medio ambiente. Hace poco publicamos precisamente este libro que se llama Salud y Medio Ambiente, mitos y realidades, que precisamente toca un poco el tema del agua y cómo se presenta una dinámica nefasta en la discusión política, en la discusión pública, donde existe un círculo vicioso, donde hay grupos ambientalistas, grupos de activistas ambientales que persiguen una agenda política, promueven regulaciones, promueven ataques a la economía de mercado y utilizan al medio ambiente como un caballo de Troya. La caída de la Unión Soviética dejó a muchos colectivistas sin mucho que hacer, entonces encontraron en el ambiente la excusa perfecta para atacar la economía de mercado. Entonces estos grupos promueven todo tipo de mitos e historias de miedo alrededor del medio ambiente. Y lamentablemente estos mitos y estas historias de miedo encuentran eco en la prensa contemporánea, en la prensa popular. Y es así como si nosotros leemos los periódicos todos los días, vamos a ver cómo un montón de historias llegan a las primeras planas. Calentamiento global, que los químicos causan cáncer, que los celulares causan cáncer, vivimos en un mundo de amenazas. Y todo lo que nos rodea, todo lo bueno que hace nuestras vidas fáciles son amenazas para nuestra salud. Eso por parte de estos grupos de presión. Por otra parte tenemos entonces la prensa, que la prensa si publica buenas noticias no se vende, la mala noticia es la que se vende. Entonces tenemos a la prensa también difundiendo estas historias de terror. Y por otra parte tenemos a los políticos que les encanta ser los Superman de la película. Y entonces, por supuesto, que cuando existen estos grupos, promueven una agenda y la prensa la distribuye, llega a los políticos y dicen, aquí estamos, vamos a hacer algo al respecto. Quizá el ejemplo más claro últimamente ahora es la película de Al Gore sobre el calentamiento global. Y ahora salió un último informe, ¿verdad?, donde dicen que la economía mundial va a ser devastada por el cambio climático y que Al Gore va a ser el asesor para los países ricos de cómo debemos de solucionar este problema. En este libro enfrentamos varios de estos temas sobre cómo muchos de estos temores son mitos y cómo no tienen sustento científico. Lamentablemente, estos temores dan paso a regulaciones que crean enormes costos para las poblaciones y especialmente para nuestros países. Muchos países ricos a la hora de adoptar este tipo de regulaciones las pueden costear porque son ricos, pero nosotros no podemos. Y muchos de estos grupos que vienen de presión, que vienen de países ricos, pretenden crear aquí en nuestros países paraísos ecológicos sobre cementerios económicos. En el tema del agua, y esto para ir aterrizando un poco con el tema que me toca a mí, el libro toca dos casos, ejemplos claros de cómo esta dinámica nefasta se presenta en nuestros países. Por ejemplo, veamos lo que sucedió en Perú allá en los años 80, finales de los años 80. Resulta que a finales de los años 80 se empieza a diseminar una serie de temores de que el cloro causa cáncer y que la cloración del agua podría causar cáncer. Empieza esta discusión a darse en la vida política de los diferentes países. Varias agencias internacionales responden a las presiones de los grupos ambientalistas, incluyendo la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, y la EPA en especial empieza a presionar al gobierno de Perú de que debe reducir los niveles de cloro que
traía el agua que se distribuía por los mecanismos públicos. El gobierno de Perú finalmente responde a las presiones de los grupos ambientalistas y de la EPA y reduce la cantidad de cloro que hay en el agua que se distribuye públicamente. ¿Qué sucedió? Unos años más tarde se desata una epidemia de cólera que mató a 20,000 personas en 5 años y afectó a otras 310,000 personas. Afectó a 14 países de América Latina, incluyendo a Guatemala, y llegó a considerarse la 7ª pandemia más mortal del siglo XX. Vemos cómo una historia de terror propagada por los grupos de presión tiene consecuencias letales sobre la vida de las personas. Pero lamentablemente nadie ata los cabos. Nadie llega a la conclusión, mira, ¿por qué sucedió esto? Por culpa de los grupos de presión ambientales. Se basaban sus temores en realidades. Eso nunca se ha discutido, lamentablemente. Tenemos otro caso que es en Argentina, en el campo más económico y más reciente. Este libro también trata el tema de los nitratos dietarios en el agua. Estos son un químico que se ha relacionado con ciertas enfermedades como la enfermedad del síndrome del bebé azul. Entonces, las agencias internacionales han adoptado también políticas que dicen que el agua no debe tener más de 50 miligramos por litro de nitratos. A pesar de que no existe mucha evidencia científica al respecto, y aquí tenemos un excelente artículo de Jean-Louis Hirondelle, un especialista sobre el tema, que demuestra que no existe relación alguna entre la cantidad de nitratos que hay en el agua y las enfermedades que se achacan a este químico. Sin embargo, eso sirvió para que el año pasado, este año más bien, Néstor Kirchner en Argentina utilizara la excusa de los nitratos para nacionalizar nuevamente aguas argentinas en ese país. Yo me reuní el año pasado con uno de los representantes de aguas argentinas. Estaban bastante preocupados y bastante interesados en el tema del libro porque me mostraron cómo mucho del agua que ellos servían a las afueras de Buenos Aires tenía altos niveles de nitrato, o no altos niveles, sino que estaban por encima de esta marca de 50 miligramos por litro, y que como para tener que cumplir con esta regla tenían que traer agua de mucho más lejana, de fuentes mucho más lejanas, y que eso tenía un costo millonario en infraestructura. Así como vemos cómo estas decisiones y estas regulaciones tienen efectos bastante negativos sobre nuestros países que no las pueden costear. El tema que me toca hoy es el tema del agua y la salud. Y definitivamente no hace falta repasar mucho la importancia que tiene el agua para el ser humano. Entre el 60 y el 70% de nuestros cuerpos están compuestos por el líquido. Normalmente necesitamos consumir entre 3 y 4 litros de agua al día para poder funcionar normalmente. Y cuando perdemos únicamente un 1% de los fluidos que tenemos en nuestro cuerpo, tenemos sed. Cuando perdemos un 10% del agua que tenemos en nuestros cuerpos, nuestra vida peligra seriamente. Así que cualquier tema relacionado con el agua y la salud tiene que ver con cómo brindar acceso a la gente a agua potable, de tal forma que puedan llevar sus vidas de la mejor manera. Lamentablemente, este no es el caso en la gran mayor parte de nuestro planeta. Aproximadamente 1.300 millones de personas no tienen acceso a agua potable y 2.400 millones de personas, esto es un tercio de la humanidad, no tiene acceso a servicios sanitarios básicos. Y creo que Latinoamérica es un caso excepcional en este tipo de carencia de infraestructura, porque ciertamente contamos con un nivel de desarrollo más avanzado que el de África subsahariana, por decir, pero aún así, si nosotros vemos el nivel de infraestructura que existe en nuestros países sanitaria es bastante pobre. Usualmente, la mayoría de los desechos de las casas y de las empresas son vertidos directamente hacia los ríos y estos desembocan en los mares sin ningún tipo de tratamiento. ¿Cuál es la consecuencia? Todo esto tiene consecuencias, por supuesto. Aproximadamente 12 millones de personas mueren al año debido a enfermedades relacionadas con esta carencia de acceso al agua. 12 millones de personas, eso estamos hablando aproximadamente casi que la población de Guatemala al año, de los cuales 3 millones de personas son niños que mueren debido a enfermedades intestinales.
Esto es una tragedia humana definitivamente que debemos tenerla muy presente cuando hablamos sobre el tema. ¿Cuáles son las causas por las cuales la gente no tiene acceso al agua? Bueno, será una falta de agua. Usualmente la discusión en los últimos años se ha dado a que el agua va a haber una carencia de agua, una escasez de agua y que por eso tenemos un problema en nuestras manos. Sin embargo, este no es el punto. Por ejemplo, cada día cae sobre la tierra una cierta cantidad de agua que se presta para que cada ser humano consuma 19,000 litros al día. O sea, existe suficiente agua cayendo todos los días para que cada ser humano consuma 19,000 litros al día. Sin embargo, se consumen 1,300 litros únicamente al día los seres humanos. Entonces, obviamente no es un problema de carencia de agua. Tampoco se trata de una mala distribución del agua, aunque ciertamente la hay. Hay países que reciben muy poca agua, mientras que otros países reciben muchísima agua. Pero si nosotros vemos a países como Australia y España, que son países bastante secos, hasta desérticos, estos países brindan acceso a sus poblaciones hasta un 100% de agua potable, mientras países como los nuestros no se presenta ese caso. Los países tropicales, la mitad de las personas tiene acceso a agua potable. Entonces, ciertamente no es un tema de acceso a la falta de agua y mala distribución de esta. Entonces, ¿qué tenemos en nuestras manos? Jack Hollander, que es profesor de recursos naturales de la Universidad de California, sostiene que el problema no es la falta de agua, sino es la pobreza. La gente es pobre y por lo tanto no tiene capacidad de pagar por el agua. Y la solución que él brinda es, bueno, tenemos que hacernos ricos. Esto es un punto que antes se tocó el profesor Stroop sobre cómo la riqueza está directamente relacionada a el acceso a un ambiente más sano. Yo comparto totalmente esta apreciación, es cierto, los países más ricos tienen mejor acceso a agua potable que los países más pobres. Nuevamente el ejemplo de Australia y España, países desérticos prácticamente que tienen mejor acceso a agua potable que países tropicales como los nuestros. Sin embargo, esto nos deja con una disyuntiva. ¿Qué hacemos en el momento? Como dije anteriormente, 12 millones de personas mueren al año debido a la falta de acceso a agua potable. Vamos a esperar a que esta gente se haga rica para poder accesar a este recurso. Yo siento que no es una opción que podamos considerar seriamente. Así que es necesario elaborar ciertos puntos de política pública que permitan que la gente, que facilite el acceso de la gente al agua. Frederick Segerfield publicó hace poco un libro que se llama Agua a la Venta, que acaba de salir en español, publicado por el Cato Institute, donde él dice que el 97% de la distribución del agua en los países pobres se hace a través de servidores públicos. Es el gobierno el que brinda el agua y que por lo tanto puede ser que ahí radique el problema. Él señala 3 carencias fundamentales, 3 fallas fundamentales que tienen los servicios públicos. Uno es la falta de infraestructura. Se invierte poquísimo en infraestructura de agua, tanto en provisión del agua como en manejo de desechos. Únicamente un 5%, menos de un 1%, según recuerdo, del Producto Interno Bruto es invertido anualmente en infraestructura del agua. Por otra parte, tenemos la ineficiencia burocrática. Por ejemplo, en Latinoamérica, las fugas de agua, muchas veces vamos en la calle, en el carro, en el bus y vemos una fuga de agua que está ahí, en la tarde pasamos, sigue la fuga de agua ahí, 3 días después sigue la fuga de agua ahí. En Latinoamérica, entre el 40 y el 70% del agua producida por entes públicos se desperdicia en fugas, según las investigaciones de Segerfield. Imagínense ustedes el desastre económico, y no existen incentivos para que se arregle esto rápido. No, nadie está perdiendo plata, el agua está ahí y todo esto va acompañado con el tema de la ineficiencia burocrática. Y tercero, está el tema de la carencia de derechos de propiedad y mecanismos de precio. Existen subsidios a grupos de interés, en especial los agricultores, que gastan montones de agua en sus cosechas y que pagan mínimos precios por este líquido. También falta de incentivos para la producción. Mucha gente tiene vertederos de agua en sus propiedades, pero no tienen ningún incentivo para comercializar esta agua, porque muchas veces la legislación ni siquiera lo permite. Es más, hay veces que hasta tener
un ojo de agua en su propiedad se convierte en un problema, debido a que el gobierno entonces le resta cualquier valor económico a esta propiedad. Hay que tener muy en claro que cuando hablamos de acceso al agua potable, no estamos diciendo que la gente pobre no tiene acceso del todo al agua y que no paga por esta. O sea, como dijimos, el agua es un líquido natural. Si no lo están recibiendo por parte de servidores públicos, la tienen que estar recibiendo por parte de alguna otra parte. Y es eso como entonces mucha gente gasta hasta, por ejemplo, aquí en la vecina Honduras, entre 16 y 34 veces más de lo que gasta en conseguir agua de lo que podría conseguirlo si tuvieran acceso directo en sus casas al líquido. Gasta más en recursos, tanto monetarios como de tiempo. Gente que se tiene que levantar a las 3 de la mañana para ir a hacer fila y conseguir agua. Esto lo tenemos que tener muy en claro cuando hablamos de posibilidades de política pública en materia del agua. ¿Qué tenemos que hacer entonces para poder mejorar esta situación? Bueno, voy a hablar sobre 5 puntos claros que creo yo que debemos de tener en cuenta cuando hablamos sobre el tema de la infraestructura del agua y la salud. Primero que todo, tenemos que permitir la participación privada en la provisión del agua. No queda otra opción. Por ejemplo, el World Water Council estima que se necesita una inversión anual de 180,000 millones de dólares en los próximos 25 años para poder llevar agua potable a la población. 180,000 millones de dólares al año. Eso es muchísimo más de lo que se da en ayuda externa, casi que 3 veces lo que se da en ayuda externa anualmente, y que definitivamente los gobiernos de los países pobres no tienen acceso a este dinero, no tienen este dinero. No queda otra, hay que permitir la participación privada o más gente va a seguir muriendo por falta de acceso al agua potable. De tal forma que hay que ver qué tipo de figura se utiliza para permitir la participación privada. Yo sé que el tema de la privatización del agua es el coco de la discusión política aquí en América Latina. De hecho, en Costa Rica, donde todavía estamos discutiendo el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, es el tema número 1 que está sobre la palestra, que van a privatizar el agua, que se van a llevar el agua de Costa Rica. Y yo sé que eso es un tema bastante delicado. Por eso hay que analizar diversas figuras que están dentro del marco de la participación privada que nos permitan aprovechar la inversión privada. Por ejemplo, el tema de la concesión, que para mí es el más factible políticamente. Ya existe cierta infraestructura de materia de provisión de agua, permitir que sea un ente privado el que maneje esta infraestructura, el que cobre los precios que deben de ser cobrados y que haga las mejoras del caso para que mayor gente tenga acceso a estas fuentes de agua. Las experiencias que ha habido en Latinoamérica, en Argentina y en Bolivia, lamentablemente no han sido las mejores en el caso de que se ha producido entre el marco del Estado de Derecho que lamentablemente tenemos aquí en América Latina, que es bastante pobre, ha habido corrupción de por medio, pero incluso cuando no han sido figuras perfectas, han aumentado la cantidad de gente que tenía acceso a agua potable. Y de hecho los estudios del Banco Mundial demuestran que la privatización de los servicios de agua potable mejora la calidad de acceso de las personas. Esto, por supuesto, que levanta todo tipo de objeciones de parte de los grupos que se oponen a la figura de la privatización del agua. En cuanto que hay un aumento de precios, efectivamente, se ha privatizado el agua en América Latina, aumentaron los precios, aumentó el precio del líquido, en que al aumentar el precio del líquido mucha gente se queda sin acceso a etcétera, etcétera. Si nosotros vemos la realidad, es que los que tienen acceso al agua en este momento, al agua potable, son la gente de clase media. En Latinoamérica la gente que no tiene acceso al agua son las clases bajas. Así que si un aumento en el precio del agua es el precio que hay que pagar para que la gente de clase baja tenga acceso al agua, bueno, es una discusión que debemos de tener en nuestros países y que se debe dar en el mejor de los sentidos. También tenemos que tener en cuenta que la falta de accesos ocurre ya. Como dije anteriormente, el 50% de la gente en los países pobres no tiene acceso al agua y por lo tanto tenemos que tener también eso bastante en cuenta cuando digan que la privatización va a causar un aumento en la falta de acceso, muy improbable.
Otra política pública que hay que fomentar es los derechos de propiedad, por las razones que antes ya expuso la doctora Shaw de la tragedia de los comunes, ¿verdad? Donde el agua es para todos, entonces se produce un sobreuso de la misma y eso tiene efectos negativos para la cantidad de agua que existe a la gente. Por ejemplo, según las estadísticas que antes nos mostró el doctor Stroop, el 90%, los países donde existen fuertes derechos de propiedad, el 90% de la gente tiene acceso al agua, y en los países en donde no existe fuerte derechos de propiedad, el 64% de la gente tiene acceso al agua. Así que hay que mejorar los derechos de propiedad, fomentar los mercados del agua como lo permite la legislación chilena. En este libro que publicamos en IPN este año, The Water Revolution, habla sobre la experiencia chilena, de cómo en este país, a través de la protección de la propiedad privada, se ha incentivado todo un mercado del agua bastante interesante. También otro punto de política pública es que hay que cobrar lo que cuesta el agua. El agua no es gratuita. Y cuando usted da el agua por gratis, ¿qué es lo que sucede? O por muy barato, existe sobreconsumo. Y este sobreconsumo, como dije anteriormente, usualmente beneficia a ciertos grupos de presión. El 75% del agua en el mundo se destina a la agricultura, por ejemplo. Y se estima que entre solo el 40% de esta agua se usa efectivamente. Es decir, la mitad del agua que se utiliza en agricultura se desperdicia. Esto, definitivamente, si los agricultores estuvieran pagando por el agua, los precios que este líquido cuesta, no se presentaría un desperdicio de esta magnitud. Es cuestión de incentivos nada más. También hay que promover el libre comercio. Y sé que tal vez algunos dirán que tiene que ver el libre comercio con el agua, pero también vamos al mismo punto de la agricultura. El proteccionismo conlleva a la utilización de suelos que son poco aptos para la agricultura y que por lo tanto demandan más agua. Y eso daña el medio ambiente. No solo eso, sino que requiere más agua y más químicos para hacerlos más fértiles. Por lo tanto, hay que fomentar el libre comercio de tal forma que los terrenos que sean más aptos para la agricultura y que requieran menos agua sean los que de hecho sean utilizados para la agricultura y no solamente los que no tienen estas cualidades. Y finalmente hay que fomentar el desarrollo de tecnologías agrícolas. Por ejemplo, biotecnología. La biotecnología permite que muchas semillas puedan crecer en terrenos áridos y que no necesiten tanta agua. Lamentablemente, es curioso que estas tecnologías, como la modificación genética de elementos, se enfrenten a una oposición feroz por parte de los grupos ambientalistas, sin ningún criterio científico, nuevamente. No existe ni un solo estudio que muestre que los alimentos modificados genéticamente, que la biotecnología tenga un impacto negativo sobre la salud humana, sobre la salud animal o sobre el medio ambiente. Y aún así, los grupos ambientalistas se oponen ferozmente a la introducción de estas tecnologías que también tendrían un impacto positivo sobre el tema del agua. Ya para terminar, me gustaría analizar dos consideraciones finales sobre el tema del agua. Mucha gente dice que el agua es un derecho humano y que por lo tanto no podemos tomarlo como un criterio económico. También puede considerarse como un derecho humano el alimento. Sin alimento también morimos, y aún así permitimos que sean los supermercados los que distribuyan el alimento. No hemos llegado al punto, al menos aquí en Occidente, donde creemos que sea el Estado el que tenga que distribuir los alimentos. Así que ese argumento tampoco tiene mucho peso. Aún si consideramos el agua como un derecho humano, no necesariamente esto excluye la participación privada en su provisión. Y finalmente, mucha gente dice que el agua es un bien común, que por lo tanto la provisión pública es necesaria. Tenemos que tener en cuenta que la provisión pública ha hecho que este bien común sea el menos común de los bienes para mucha gente y que por lo tanto necesiten tener acceso a gastar enormes recursos en tener acceso al agua. Hay que tener en cuenta cuando decimos que el agua es un bien común, y de hecho es un bien bastante común, llueve, hay ríos, hay lagos, están los mares, pero hay que tener en cuenta también que el agua en su estado natural puede ser perjudicial. La gente que tiene estas enfermedades es porque usualmente toma agua de los riachuelos o de los lagos que están contaminados, y no solo están contaminados por la actividad humana, sino que también pueden ser contaminados por la actividad animal.
Por ejemplo, hace un par de semanas salió un artículo en el Washington Post sobre cómo todo el río Potomac y sus vertientes están contaminados. Pero cuando ustedes analizan quién es el principal responsable de la contaminación del río Potomac, no son los seres humanos, son animales. La contaminación que existe, la contaminación fecal es principalmente de aves y de los mismos peces. Entonces llega la pregunta es, bueno, ¿qué tan limpio es limpio? ¿Qué tan limpio es lo natural? Por lo tanto, se necesita de inversión para poder hacer que el agua sea consumible para los seres humanos y que sea saludable. Y si requiere inversión, eso quiere decir que el agua es un bien económico y por lo tanto debemos tratarlo como tal. Así que yo creo que los pobres en el mundo no toman ideologías, no toman retórica, ni toman buenas intenciones, toman agua. Y creo que tenemos que adoptar un perfil bastante pragmático cuando discutimos este tema, con el fin de permitir que la gente tenga acceso a la mejor calidad de agua. Y si eso requiere que la participación privada, y si eso requiere que la gente se haga rica brindando agua, bueno, que así sea. Yo creo que es un mejor escenario que el que tenemos actualmente, donde millones de personas al año mueren por culpa de mal acceso al agua. Muchas gracias. Juan Carlos, muy buena tarde. La verdad es que el enfoque que dices es bastante interesante. Lo que sí te digo es que, por ejemplo, aquí en Guatemala, nosotros como Calas, yo soy ambientalista. Te digo, el año pasado estuvimos en la promoción de la ley nosotros no queríamos privatizar el agua, porque por ejemplo, esa botella de agua que tú tienes ahí, esa es embotellada por una empresa privada. Todo el agua que nosotros estamos consumiendo aquí es privado, entonces no hay necesidad de decir que se va a privatizar el agua, porque ya hay servicios que no los presta la municipalidad, o sea que son a través de servicios públicos, y entonces estos también son privados. Aquí se tergiversó lo que es propiedad privada. Y sí hay, por ejemplo, empresas con la Pepsi Cola, la Coca-Cola, las cervecerías, que utilizan una gran cantidad de agua y que por esa materia prima ellos no están pagando nada. Y que ahí en esa ley se regulaba que ellos tenían que pagar un canon por el uso del agua. Entonces, bueno, hubo toda una desarticulación y una propaganda en contra de la ley, y no fue aprobado, y nosotros seguimos teniendo los mismos problemas. Lo que sí te digo, y no estoy de acuerdo, es en cuanto a que se diga que la propiedad común, al menos aquí en Guatemala, sí funciona, porque en los departamentos de Alta Verapaz, en Totonicapán, hay comunidades que directamente ellos manejan su propio bosque, ellos lo están conservando porque son su fuente de agua. Entonces, ellos sí hacen buen uso de este recurso. Entonces, aquí en Guatemala hay muy buenas experiencias de cómo esa propiedad común verdaderamente no la destruyen, sino que la conservan. Aparte de Totonicapán, está otra comunidad, se llama San Vicente Buenabaja. Es una comunidad indígena, maya quiché, y también hay en el oriente del país, donde no son no indígenas, donde también ellos conservan el bosque. Entonces, al menos aquí en Guatemala, yo sí te puedo decir, porque son investigaciones que se han hecho, sí está documentado que están haciendo buenas prácticas y buenos usos de estos recursos naturales. Gracias. Sí, con el tema de la Pepsi y de la Coca-Cola, que efectivamente son empresas que utilizan muchísima agua y que a veces que no pagan. Antes mencioné que hay que tener un mecanismo de precios de tal forma que esta gente pague lo que tenga que pagar por el uso de agua. Eso los va a llevar a conservar mejor el líquido. Siento que una ley tal vez pueda ser la manera de obligar a esta gente a pagar lo que deban de pagar, pero siempre nos enfrentamos entonces a uno de los puntos que menciona Segerfeld sobre la ineficiencia de los servidores públicos, que es la corrupción, la ineficiencia burocrática.
Bueno, aun cuando la ley diga que tienen que pagar esto, no necesariamente significa que pagan esto. A lo mejor le pagan menos, pero le pasan una mordida por debajo, ¿verdad?, al funcionario que está a cargo de chequear o de cobrar estos mecanismos, estos precios. En un servidor privado, muy probablemente se haría eso porque existen mejores mecanismos de control, existe un incentivo para cuidar mejor el recurso. Si usted le está cobrando menos a alguien, pues rápidamente termina en la quiebra. En cuanto al tema de la propiedad colectiva, efectivamente siento que debe haber ejemplos alrededor del mundo y aquí en Guatemala en donde el manejo comunal de ciertos recursos funciona, o sea, no tiene las consecuencias que tiene un manejo colectivo en general. Pero yo creo que ahí cuando hablamos de ese tema hay que tener también en cuenta que muchas veces estas comunidades son dueñas de estos recursos. Entonces, si bien existe una propiedad comunitaria sobre un bien en particular, existe una propiedad de esta comunidad. No puede ser que llegue alguien más de afuera y utilice estos bienes. No sé si este es el caso aquí, pero entonces sí existe como cierta propiedad privada de por medio, aunque ésta sea manejada a nivel comunal. Y existen mecanismos de hacer cumplir esta propiedad privada a través de la persuasión, supongo que esas comunidades tienen mecanismos internos para garantizar de que nadie abuse de estos recursos. Entonces, efectivamente, estos arreglos se dan en todo el mundo. No quiere decir que la propiedad privada es un bien universal, sino que puede ser que algunas comunidades tengan arreglos que por años les han funcionado, si son comunidades indígenas, probablemente por cientos de años, y que no necesariamente quiere decir que hay que moverse a algún escenario diferente. Un comentario a lo que había redundantemente comentado el compañero. Esta propiedad que existe en Totonicapán tiende a crear un poco de confusión, porque no es una propiedad común en el sentido de que es de todos, sino que esta propiedad pertenece a una comunidad, es de su propiedad privada total y esta comunidad lo administra y en efecto, como mencionaba el señor expositor, tienen los mecanismos para evitar que otras gentes entren a esta área a dilapidar estos recursos, tanto madereros como de agua. Solamente. Gracias. Sí, efectivamente, eso se presenta a lo largo de todo el mundo. Antes vimos el ejemplo de los elefantes africanos, cómo estas comunidades son dueñas de los elefantes y aún así los protegen. O sea, existen los mecanismos internos para evitar que existe un sobreconsumo del bien. Pero también como aclaratoria en lo que se refería a los impuestos, existen impuestos específicos en Guatemala a las cervezas y aguas gaseosas. O sea, aparte de los impuestos generales que todo productor o toda industria paga, hay impuestos específicos desde hace muchos años a las bebidas gaseosas y a las cervezas. Lo que se estaba pretendiendo era tasar con más impuestos a estos productos. O sea, ya existen impuestos específicos. Sí, el problema, hay todo problema con la legislación, ¿verdad? Antes, cuando veníamos para acá, Carol me habló sobre una ley que se ha querido pasar aquí del agua, en donde incluso se creaba una policía del agua, que podían entrar a su casa y ver si tenía buenas conexiones o todo, y si no. O sea, todo este tipo de abusos lamentablemente se presentan con la ley. En Costa Rica también se está discutiendo una ley en donde para cualquier uso de agua que usted tenga, que requiera cierta cantidad de litros o de galones, usted necesita una concesión. Entonces, si de hecho usted quiere hacer una piscina en el patio de su casa, necesita una concesión por parte del Estado, ¿verdad? Y por supuesto que no hace falta entrar en el tema de la corrupción que esto genera para conseguir una concesión, etcétera, etcétera, y más en nuestros países. Así que yo soy bastante escéptico del tema de la ley y bueno, esa es la apuesta que hemos hecho durante los últimos 50 años o los últimos años, esperar que sea la ley, que sea el gobierno el que brinde buen acceso al agua y que ponga todos los incentivos en su lugar. Y como vemos, ha fallado miserablemente. Creo que es hora de que intentemos una nueva alternativa. Es interesante cómo se ha dado el hecho de que se resuelva que el cloro es mortal. Y entonces que se dice que eso es porque hay señores feroces que promueven, expresan su ferocidad en esa forma y entonces se produce un
trastorno completo en el aprovisionamiento y el tratamiento científico del agua. Me parece un poco, tal vez no quiero usar adjetivos, peculiar. Definitivamente hay evidencia técnica científica de lo indicado o no indicado de esa sustancia. Hay millones de seres humanos que la están utilizando. Entonces habrá que buscar mecanismos racionales y nuestros emotivos, que veo extremistas, de condenar y satanizar a unos y de sacrilegiar, hacer sagrados a otros, y que se luchen duro y que vayan a la prensa y utilizar toda clase de subterfugios que no vienen al caso. De manera que definitivamente hay el conocimiento igual con cualquiera de estas otras sustancias que se mencionaba. Hay ciertos límites que están establecidos con estudios científicos y técnicos adecuados en cuanto a las variaciones perfectamente aceptables y compatibles con salud humana. Yo creo que esto lo deberíamos abordar en esa forma y buscar esos mecanismos racionales y no estar como el péndulo que oscila entre los malévolos y los diabólicos y los angelicales por otro lado. Y entonces vienen los unos y después reaccionan los otros. Porque ese tipo de estrategia y esa dinámica es totalmente destructiva. Nosotros debemos crear una conciencia debidamente fundamentada, racional, científica, técnica y humanamente, y buscar en nosotros esa conciliación, de manera que esa clase de extremismos definitivamente son a todas luces nocivos y destructivos para el tema que estamos tratando. Y mil gracias por su interés. Me gusta la juventud de empuje. Trabajo con muchísimos jóvenes en estos temas, aprendiendo con ellos, porque no soy más que un modesto estudiante. Así es que me agrada esa iniciativa y bienvenido a nuestra tierra. Yo quiero mucho a Costa Rica, tengo ahí muy buenos amigos y bienvenido a Guatemala. Bueno, muchas gracias por eso y efectivamente ese es el ideal, ¿verdad? Que muchas de estas políticas y muchas de estas regulaciones se hagan dentro de un marco científico, un marco racional, un marco de discusión donde los extremismos no tengan lugar. Lamentablemente ya discutí este fenómeno, este círculo vicioso que se presta en la elaboración de muchas políticas públicas. Grupos ambientalistas que promueven una agenda, que incentivan, que asustan al público a través de los medios de comunicación, y los políticos responden a estas exageraciones, a estas campañas, con regulaciones que no son apegadas a la realidad. El tema de Perú, yo creo que es un tema clásico de esto, ¿verdad? Efectivamente, supongo que si la gente tiene acceso a cantidades enormes de cloro, como cualquier químico, en el agua, puede contraer cáncer. O sea, aquí lo que tenemos que tener claro es que cuando hablamos de cáncer es que no es la sustancia en sí lo que causa, sino la cantidad de sustancias. Muchas veces dicen que cierto tipo químico causó cáncer en algún ratón, y es que a ese ratón le dieron este químico pues, de comer, desayunar y cenar durante 7 años y eventualmente desarrolló el cáncer. En el tema del cloro también hay que tener en cuenta la realidad de cada país, y efectivamente tal vez el cloro, la cantidad de cloro que se servía en el agua de Perú estaba por encima de algún criterio internacional que podía existir en este momento. Yo creo que eso se discute aquí en el libro. Tenemos un capítulo de Enrique Gersi y Héctor Ñaupari, se discute el tema en particular. El problema es cuál es la alternativa. Por reducir esa cantidad de cloro no se tomaron en cuenta las otras amenazas que existían en el ambiente, siendo el cólera una de ellas. Y si usted ve cómo se desarrolló el cólera en Perú en los años 90, fue la gente que tenía acceso a los servidores públicos de agua la que se enfermó. O sea, prácticamente fue el agua distribuida por el gobierno el que generó este tipo de epidemia tan mortal que estamos hablando de 20,000 personas que murieron en 5 años.
y yo creo que es lamentable que se presenten este tipo de extremos. Este tipo de casos se presentan no solo en el agua, sino también, por ejemplo, en África tenemos el tema del DDT. El DDT es uno de los químicos más efectivos para matar el mosquito que transmite la malaria, y de hecho en los años 70 se hicieron avances enormes en la lucha contra la malaria, pero luego se descubrió que el DDT tiene cierto efecto sobre las águilas calvas y sobre ciertos tipos de aves, que genera que los cascarones de sus huevos sean más débiles y por lo tanto mueran antes de nacer, y se llevó a la prohibición del DDT. ¿Qué pasó? Que otra vez la malaria se extendió por todo el África y ha matado a millones de personas. O sea, muchas de estas cosas hay que hacer evaluaciones, criterios, y ver cómo funcionan estos. Ahora la Organización Mundial de la Salud ya otra vez volvió a aprobar el DDT como mecanismo para el combate de la malaria. Así que, bueno, ojalá que así sea y que la ciencia siempre sea la que prevalezca. Yo creo que ya se acabó el tiempo, ¿verdad? Ya vamos para arriba de nuevo, entonces muchas gracias.